Nosotros estamos teniendo una serie de enseñanzas en un tema que se llama, en términos teológicos, escatología. La palabra escatología significa simplemente el estudio de las últimas cosas o el estudio del fin. Hemos ya tenido varias lecciones y iniciamos por el fin de nuestra propia vida. Cada uno debe ser consciente de que su vida tuvo un inicio, pero tendrá un final. Y estuvimos hablando de eso, pero también vimos que Dios nos revela en su santa palabra, la Biblia, y que no fuera posible para nosotros saberlo si Él no nos lo hubiera revelado, que la historia de la humanidad tiene un fin. Que hubo un momento de creación en el que Dios decidió crear este maravilloso mundo, pero que hubo un momento que llamamos nosotros la caída, en la cual el ser humano que Él había creado desobedece, y esto significa una rebelión contra el Dios soberano. El mundo como tal cae todo él en una maldición, y esas fueron las palabras de Dios a Adán. No las olvidemos. Maldita será la tierra por tu causa. Y en Adán estábamos representados todos los seres humanos, y ustedes y yo entonces también nacimos bajo esa maldición por causa de nuestra desobediencia. A eso llamamos la caída. Pero también la Sagrada Escritura nos enseña de una promesa de redención, una promesa de restauración final. Ahora, ese plan de restauración y de redención se fue revelando progresivamente a través de la historia. Leemos en el registro de las Sagradas Escrituras cómo toda la tierra, todos los habitantes del mundo se fueron desviando cada uno por su camino, y tenemos un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas de error, de tinieblas de pecado, de engaño. Y Dios quiere en su misericordia revelarse a unos pocos, a Israel, empezando por el patriarca Abraham. Y miren, imaginémonos el mundo en aquellas épocas. Bueno, primero Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Jacob, 12 tribus salen de él, de sus 12 hijos. Pero eso era un pequeño pueblo. Ese pueblo era el que tenía la revelación de Dios. Todo el resto del mundo estaba en la oscuridad, lo que llamamos el paganismo. Pero aún más impresionante es, de ese pueblo, no todos tampoco, unos pocos, por eso llamamos un remanente, un resto de creyentes en Israel. Y así era la historia de este mundo, un mundo sumido en la oscuridad del error, de las más espantosas prácticas, que a veces ni queremos saber que eso pasó, pero está en la historia. Todos los pueblos de todas las regiones del mundo practicando las más horribles prácticas, inmoralidad, idolatrías espantosas, sacrificios humanos y etcétera. Un mundo en oscuridad y una pequeña luz allá en el Medio Oriente, hasta que vino el cumplimiento de la promesa, la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, las palabras de Cristo en su ministerio terrenal, que dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto cambia todo. El ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cambia el panorama mundial, pero poco a poco. Primero con todo el mensaje y las señales que acompañaban aquel mensaje de Jesucristo. Jesucristo en cierta ocasión había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, y ese Evangelio iba acompañado de señales milagrosas. Y cuando esos regresan de su ministerio,
Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesucristo dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces lo que quiero mostrarles es la venida de Jesucristo al mundo, lo cual ocurrió hace 2000 años, inicia la etapa de la historia de la humanidad que llamamos los últimos tiempos. Porque así había sido profetizado por siglos, que iba a venir el Redentor, que iba a venir un Mesías, y eso era lo que esperaba el mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos habla con claridad también de que falta algo para el fin. Porque muchos de sus discípulos pensaban, bueno, ya vino Jesucristo, ya vino el Rey, ¿qué más faltará entonces en la historia del mundo? Porque ellos tenían una visión muy egoísta y ellos pensaban, ya vino el Rey de Israel, Israel es salvo, Israel va a estar bien y se acaba. Todos los demás, ellos no estaban pensando en nadie más, de hecho. Pero el Señor Jesucristo nos da la siguiente enseñanza. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, vendrá un fin, pero antes de ese fin se va a dar esa oportunidad al mundo entero que escuchen este mensaje del evangelio del reino. Y eso se repite en el evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 10, dice nuestro Señor Jesucristo, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque estamos interesados en el fin. ¿Qué falta antes del fin? Que el evangelio del reino sea predicado en todas partes. Habíamos dicho en alguna sesión pasada que la interpretación de eso pues tiene sus opiniones. Hay algunos que le dan un cierto significado a esa predicación mundial del evangelio y otros otra. Pero lo que es innegable es que Jesucristo lo dio como una señal necesaria antes del fin del mundo. Vean que no está poniendo el énfasis en otras cosas como la gente quiere pensar. Y pasó tal cosa y apareció no sé qué en tal lado. No, Jesús lo que da como las señales será predicado. Y es necesario que sea predicado este evangelio, este mensaje que le da esperanza al pecador que se arrepiente y cree en Jesús. Eso tiene que ocurrir antes que Él regrese, antes que sea el fin. Los llevo de una vez más al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Versículos 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los que se habían reunido, estamos hablando de una reunión 10 días después de su resurrección. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto que Jesucristo les dice a sus 11 discípulos, que no les toca a ellos estar indagando el tiempo, el día, la hora, nos lo dice a nosotros también. No es ese nuestro énfasis. Oigan cuál es nuestro énfasis. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven la conexión? Que sea predicado el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora sí, esperen el fin. Pero si no están haciendo, si no se cumple esto, es una condición necesaria. Bien. Ahora, eso que les decía del plan de Dios, de que un día todo será restaurado, quisiera leer lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, los versículos 20 y 21. Porque ya que estamos estudiando esto, entusiasmémonos porque esto es glorioso.
Es la restauración de todas las cosas. Oigan lo que dice Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación, es decir, este universo que Dios creó, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, redimida, pues, de la esclavitud de corrupción. Y oigan esto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que nosotros esperamos, un día de libertad gloriosa. Y eso es lo que experimentará todo el universo, una liberación de esa maldición. Que como suelo insistir, miren hermanos, el mundo es hermoso y hay maravillas en este universo, dignas de nuestra admiración, en las estrellas, en los mares, en los bosques, en los animales, en todo. Es que vemos la bendita mano sabia de Dios, cosas maravillosas, y sin embargo, todo eso, junto con nosotros, estamos sujetos a la maldición del pecado. Pero está la esperanza que el Evangelio nos da, que a través de la fe en Jesucristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, somos liberados en nuestra alma de ese dominio del pecado y que seremos liberados finalmente. Tenemos una liberación gloriosa, liberación, redención. Bien, ahora bien, leamos otro versículo de las Sagradas Escrituras que nos indican un poco más con respecto a esto que tiene que suceder antes del fin. Romanos capítulo 11, leeremos los versículos 25 al 29. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, aquí nos dice el apóstol que hay un misterio. Un misterio no es algo imposible de entender. En la Sagrada Escritura, un misterio es algo que no había sido revelado, que estaba como tapado por una cortina y que eventualmente se devela esa cortina para ver lo que hay detrás. Eso es realmente un misterio. Y él nos dice que hay un misterio en lo que ocurrió con Israel. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Israel? Leemos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, con respecto a Jesucristo, el Mesías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que ocurrió con Israel. Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces esto es un misterio que ellos no entendían. Que con Israel Dios lo que estaba dándonos era un ejemplo. Cuando leamos el Antiguo Testamento y leemos las reacciones de Israel y cómo fue el pueblo de Israel, y nos asombremos de su rebeldía, de su terquedad, de su ingratitud, porque eso es lo que vemos ahí. Lo que Dios está dándonos es una muestra de nuestro propio corazón. Si Dios hubiera escogido no a los israelitas, sino a los egipcios o a los griegos o al que sea, no hubiera sido diferente. Dios está dándonos un ejemplo de cómo es el corazón humano, de ingrato y de malagradecido con Dios. Y realmente ese ejemplo lo tenemos desde Adán, quebrantando el pacto. Pero luego nos dice
que ese ejemplo que Dios está dando de que ellos lo rechazaron tenía un propósito y era abrir la puerta a todo el que reciba. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Le pregunto, ¿cree usted en su nombre? Porque ¿para qué estudiamos esto? No es solo para tener conocimiento, tiene que haber una confrontación con la clase de religión que usted vive. Si usted cree en la Biblia, sabe que el mundo se va a acabar. Y también sabe que si no se acaba antes que usted se muera, usted se va a morir. ¿Ha creído usted en el nombre del Hijo de Dios? Bueno, nosotros vemos aquí algo bastante importante. Ahora, en la segunda carta a los Corintios nos da un dato que algunos entendemos como una promesa también oculta ahí de algo que puede suceder en el futuro. Segunda a los Corintios 3, 15 y 16 dice así. 14, voy a leer desde el 14. Perdón. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Estamos hablando de los israelitas. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pueden ver aquí que hay un mensaje que nos da esperanza para Israel, pero para todo aquel que crea en Jesús. El velo será quitado y usted va a entender, y entendiendo va a poder disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Ahora, no quiero ahondar mucho en eso, pero por lo menos para que estén informados, si no lo saben, hay ciertas posiciones en la interpretación de la Biblia que deducen de la Sagrada Escritura mucho más de lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Entonces, hay quienes creen que Israel, es decir, ese país del Medio Oriente que lleva el nombre de Israel, va un día a ser completamente convertido y cristiano. Y que ellos van a ser los mayores misioneros del mundo. Y ellos se basan en textos como estos. Nosotros no vemos que eso sea lo que se enseña. Y sin embargo, tampoco creemos que Dios se haya olvidado por completo de la descendencia física de Abraham, que son los judíos. Vamos a ver, primero quisiera refutar eso de que, porque algunos siguen pensando en Israel y cuando hablan de Israel dicen el pueblo de Dios, Israel, pensando que se refiere a ese país Israel, pero ese país Israel es incrédulo, rechazó al Mesías. Usted no puede ser pueblo de Dios si rechaza al Hijo de Dios. Entonces, tenemos citas para eso. En Mateo 8, 11 y 12, Jesús dice muy claramente lo que realmente sucedió. Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y ahí estamos contados los de Costa Rica, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero oigan esto, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que nos está diciendo es que esos llamados hijos del reino, esos israelitas descendientes de Abraham, por incrédulos serán echados fuera. Vamos al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno,
ya habíamos pasado por esto, pero es un repasito. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando del reino de Dios? Y que en un sentido Dios gobierna sobre todo. Pero estuvimos hablando que específicamente el reino de Dios está formado por aquellos que se someten al gobierno de Cristo. Y por eso es quitado el reino de Israel, porque no se sometieron al reino del Hijo de Dios. Y es dado a quienes, a los que dice, produzcan los frutos de Él. Otra muestra de que ya no debemos considerar a Israel étnico como el pueblo de Dios como tal, lo vemos en que los apóstoles se refieren a la iglesia del Señor, que está compuesta de personas de toda clase de etnias, y le atribuyen a la iglesia todo lo que se decía de Israel. Por ejemplo, hay muchas más, pero leamos por lo menos una, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. El apóstol habla a la iglesia y le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean que usa la palabra linaje. Linaje es descendencia, pero no es un linaje físico, no es de sangre. De hecho, el mismo apóstol Juan, cuando explica que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, él aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es un linaje, pero espiritual. Y eso lo vemos tan precioso en las iglesias que se llenan de personas de toda procedencia. Y eso es algo por lo que alabamos a Dios, que tenemos cubanos y nicaragüenses y salvadoreños y hondureños, y de donde sea usted, si ha creído en Jesús, somos de la misma nación. Una nación, eso sí, santa. Y eso se le olvida a muchos. Es un pueblo que Dios adquirió, del cual tuvo misericordia. Y oiga, dice, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora, volvamos un momentito a Romanos capítulo 11. Y en Romanos 11, 26 leemos esto. Habíamos leído, ¿verdad? No quiero, hermanos, en el 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahora, nosotros creo que de manera natural vemos que en este momento, cuando él está hablando Israel, está hablando específicamente del Israel étnico, porque así lo ha venido haciendo en el capítulo. Entonces, nos está dando una cierta información sobre ese Israel incrédulo y el futuro de ellos. Ahora, nosotros sabemos por la palabra de Dios que la iglesia es el Israel de Dios. Así lo podemos leer en Gálatas 6:16. El Israel de Dios. Y si el apóstol usa esa frase, quiere decir que hay un Israel que no es de Dios, ¿verdad? Creo que es una deducción lógica. El Israel de Dios es los creyentes. Y esos judíos, aunque se llaman Israel, mientras no reconozcan al Mesías Jesucristo, no son el Israel de Dios. Sin embargo, son el Israel étnico. No tenemos que olvidar que son descendientes de Abraham.
Y no tenemos que olvidar lo que leímos, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces hay algo, hermanos, que nos puede llevar de un extremo. Como les digo, que hay gente que cree Israel y dicen el pueblo de Dios y tenemos que estar de acuerdo con todo lo que Israel haga. Yo sé que en algunas cosas tienen razón, en otras no. Son injustos como todos los demás gobiernos del mundo son injustos. ¿En qué medida? Bueno, es cuestión de analizar, pero lo que quiero es que quitemos de nuestra mente una cierta idea de que ellos son, pase lo que pase y hagan lo que hagan, el pueblo de Dios. No lo son. Son los descendientes de Abraham, esos son. Pero pueblo de Dios no serán si no creen en Jesús. El pueblo de Dios es los que creen en Jesús. Entonces, esa idea que les digo que algunos han tenido de que va a haber una nación de Israel cristiana, no creo que se desprenda de la enseñanza de la Escritura. Ahora, qué lindo sería. Yo por lo menos me alegraría muchísimo que una nación entera se vuelva a Dios. Pero no es lo que veo que se descubre, que se desprende de aquí. Algunos creen que esa frase donde dice el 26 y luego todo Israel será salvo simplemente se refiere a la totalidad de los elegidos. Bueno, yo creo que se refiere a un poquito más que eso. Ahora bien, en la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, gracias a Dios, es una más fina, más fiel, quiero decir, traducción a la Reina Valera antigua. En lugar de decir, y luego todo Israel será salvo, dice, y así todo Israel será salvo. Porque y luego parece que es en el tiempo que pasará. Y aquí no está hablando de tiempo, sino de esta manera, cuando ya hayan entrado a la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a hacer algo, haciendo que entren los que deben de entrar de entre el Israel físico. Ahora, vean la frase y pónganle atención, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros somos los gentiles, todos los que no son judíos son gentiles, así son llamados en la Biblia. ¿Y a qué se refiere esto? Haber entrado, ¿a dónde? ¿A dónde es que tenemos que entrar? Bueno, al reino de Dios, pero nos recuerda algo más. ¿Recuerdan el arca de Noé antes que viniera el juicio del diluvio? Hubo un tiempo para que entraran. Y el que no entró, ya después no pudo entrar más. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta. ¿No fue Noé? Eso dice la Escritura. Y Dios cerró aquella puerta. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué no se acaba el mundo ya? ¿Saben por qué? Porque hace falta que entren algunos. No han entrado. Y Dios en su fidelidad está esperando cuando entre la plenitud de los gentiles. Todos los que faltaban. Ahora, vemos en el discurso de Jacobo, que leemos en Hechos capítulo 15, cómo él interpreta las profecías de Amós. Quisiera leerlo, Hechos 15 del 14 al 18. Hechos de los Apóstoles 15. Hubo una reunión especial en Jerusalén, en aquella iglesia primera de Jerusalén. Y habían cosas que no estaban entendiendo y que tenían que ser aclaradas. Y aquí las vamos a ver. Una de ellas era, ¿qué hacemos? Hay gente que no es judía y se está convirtiendo. Porque ellos creían, como les digo, solo en los judíos estaban pensando. Y dice Jacobo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Entienden esto? Pueblo para su nombre. Las mismas palabras que está usando Pedro. Dios está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre. Y un día la plenitud de los gentiles habrá entrado. Y después de esto, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué es importante este texto? Porque Jacobo está interpretando al profeta Amós siglos antes y está diciendo que la restauración del tabernáculo caído de David es esto, la conversión de los gentiles. No ninguna extraña locura que hoy quieren meter en las iglesias de meter costumbres judías y prácticas hebreas en la iglesia. Eso no tiene nada que ver, esto es algo espiritual. Se ha abierto la puerta para que entren los gentiles. La Sagrada Escritura nos dice en Colosenses 3:11, algo que nosotros tenemos que leerlo y decir gloria a Dios porque se refiere a nosotros. 3:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. A ver si tengo la cita bien. 3:11, estoy leyendo 2:11, perdonen. Aquí está hablando del pueblo de Dios, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Es Cristo todo en usted? Si no, esta escritura no es para usted. Tiene que ser Cristo su todo, usted haberlo abrazado a Él como Señor y Salvador y haber dejado atrás todo lo que lo aparta de Dios. Y entonces esta escritura es para usted. Somos el pueblo elegido, bendito de Dios. Y también dice la escritura que antes las cosas eran como si hubiera una pared entre hebreos y no hebreos, es decir, entre judíos y gentiles. Pero dice Efesios 2 del 14 al 18, porque Él es nuestra paz, Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, no dos pueblos de Dios, uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, anunció el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo es indispensable para que usted tenga acceso al Padre. El Espíritu Santo es el que le abre el entendimiento, le hace ver que usted necesita salvación, le hace ver a Cristo como la única esperanza y entonces usted puede entrar al reino de Dios. Tengamos esto presente por ciertas maneras en las que algunos se expresan. Dicen que nosotros decimos que la iglesia reemplaza a Israel. No, es que la iglesia es Israel. Desde antes, ese Israel del antiguo era la iglesia, si se quiere, del Antiguo Testamento. Y ya para ir terminando, quiero otra vez volver a Romanos 11, para que veamos algo que no sé si han considerado en el pasado, pero que yo lo veo como algo, no quiero ser dogmático en ellos, pero quiero tomar esperanza en estas palabras si las estoy interpretando como de una manera correcta. Romanos 11 del 13 al 15. El apóstol Pablo habla y dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Atentos mis hermanos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, eso que dijo, el reino es quitado de vosotros.
Oiga, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Hermanos, yo creo que este verso lo que nos dice es, si la incredulidad de Israel causó la apertura de la puerta a los gentiles y con eso la salvación. Recuerden que lo que estamos viendo, Satanás fue impedido, Satanás que tenía a todo el mundo engañado, a todo el mundo, ha sido atado por nuestro Señor Jesucristo y le impide, y ya Satanás no puede impedir el avance del reino de Cristo. Porque entonces estamos esperando es la plenitud de los gentiles. Y dice, y si la exclusión de Israel fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué significa eso? Que si Dios por su gracia hace, como yo pienso, al fin de los tiempos, que muchos judíos se conviertan y reconozcan al Mesías, ¿no será eso vida de entre los muertos? Bueno, para también apoyarles, no es algo que solo se me ocurre a mí, lo ha creído hombres de Dios en el pasado, uno de ellos Robert Murray M'Cheyne, tanto que estaba muy interesado en que hagamos llegar el evangelio a los judíos, creyendo eso. Y así, cuando entre la plenitud de los gentiles y entren los de los judíos que Dios quiera salvar, que esperamos que sean muchos de ellos, ya se cumplió el plan. Se cumplió el plan de Dios. Ahora bien, ¿qué le provoca a usted conocer los eventos que están profetizados para el fin? Yo creo que las iglesias deben tomar más seriamente la tarea que Dios nos ha asignado de ser testigos de Cristo, porque Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted dice que es cristiano, ¿dónde está testificando del Salvador Jesucristo? Ustedes y yo tenemos un mensaje de esperanza para decirle a este mundo, las cosas no van a seguir así como usted las ve. Un día el Rey va a regresar y Él, con su regreso que trae el juicio, también trae la retribución, va a renovar todas las cosas. Hay esperanza. Y el apóstol Pedro nos recuerda al profeta Isaías diciendo, nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa parte es importantísima, porque yo no nada más quiero un mundo sin defectos. Yo no nada más quiero un mundo renovado donde ya los animales no matan a los otros animales, ni nadie es simplemente donde mora la justicia. La mayor belleza de este universo, si no hubiera justicia, igual seguiría corrompida. Y ese es el mensaje. Entonces, el Rey vino, el avance de su reino no ha parado. Vuelvo a recordarles algo que les dije hace unas semanas, pero yo espero que, hermanos, deberíamos entusiasmarse con esta noticia. ¿Sabía usted que hoy mismo, hoy 25 de mayo, han entrado personas en el reino de Dios? Han sido arrebatados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo. ¿Y sabía usted que esos que han sido rescatados de las tinieblas y pasados al Rey de Cristo jamás, nunca volverán atrás? Porque Jesucristo no permite que nadie se los arrebate de su mano. Si usted lo ve así, hoy está avanzando el reino de Dios. Nunca para atrás, siempre hacia adelante. El que está perdiendo es Satanás. Hoy mismo yo espero que Satanás pierda de su reino y de sus adeptos entre los incrédulos que hay aquí. Que puedan salir diciendo, yo creo en Jesús, yo voy a rendir mi vida a Jesús y creo que Él derramó su sangre por mí. Porque eso significa que Satanás perdió uno más de los de sus filas. Uno más que confiaba en sí mismo.
Uno más que tenía una religión falsa y ahora cree en el verdadero Salvador Jesucristo. Vamos a tener un receso, que el Señor los bendiga.